Dios les bendiga, hermanos. Me alegra que la pastora me haya levantado la disciplina después de un año sin dejarme predicar. Me dio esta oportunidad, que siempre lo hacemos con alegría, pero también con mucho respeto y el temor de Dios, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo aquí es algo sumamente serio. Bueno, la pastora habló al principio diciendo que este año estamos celebrando el centenario de la Iglesia Pentecostal en Puerto Rico, lo que es el Pentecostés en Puerto Rico. Y el año que viene es el centenario nuestro como congregación. Y ella pues me ha pedido que en esta mañana, que era la misión de la doctora Santiago, le ofrezca un resumen de lo que ha sido la historia de la Iglesia Pentecostal o del movimiento pentecostal en Puerto Rico. Pero como sé que hay hermanos que son más nuevos, pues déjame ir un poquito más atrás, antes de empezar con lo que es la historia del pentecostalismo en Puerto Rico. Vamos a hablar de lo que es la experiencia de Pentecostés. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando vamos al Antiguo Testamento, el profeta Joel dice que en aquellos tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu ¿sobre quién? Toda carne. Pastora, lo saben, vamos bien. Juan el Bautista, ya en el Nuevo Testamento, precursor del ministerio de Jesús, dice, he aquí yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más grande que yo, y ese los va a bautizar en Espíritu Santo y... Vamos bien, pastora. Jesús, ¿verdad? Antes de su muerte y sacrificio, llama a sus discípulos y dice, me van a matar, todo aquello. Y él dice, no, Señor, no te vayas. No, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya, entonces enviaré a otro consolador. Y ese Espíritu Santo que está con ustedes, ahora va a estar ¿dónde? En ustedes. Amén. Llevamos hasta ahora, ¿verdad? Y Jesús, una vez resucitado, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y... Amén, pues ya nos podemos sentar. Ha sido un gran mensaje, muchas gracias. Ya saben todo lo que hay que saber. Y el cumplimiento de esa promesa de Joel, Juan el Bautista, Jesús, estoy diciendo 3 o 4 pasajes, pero sabemos que esa promesa está en distintos lugares de la Biblia. Se cumple en Hechos capítulo 2, que dice que el día de Pentecostés, una de las fiestas que tiene el pueblo judío, donde los judíos que habitaban en todo el mundo venían a Jerusalén a participar de la celebración, dice que ese día, que es el día de Pentecostés, cayó sobre ellos el Espíritu Santo de tal forma que se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice que cada uno de los extranjeros, judíos criados en el extranjero, les oía hablar cada uno en su propia lengua en la que habían nacido. Y esto es algo que suena extraño, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Soy un puertorriqueño criado en Nueva York, o soy un puertorriqueño criado en Francia, o soy un puertorriqueño criado en Italia. Vengo aquí a las fiestas de la calle San Sebastián, Señor reprenda al diablo. Y de momento allá hay un grupo de cristianos en una esquina. Empieza allí una manifestación, allí en el patio de Sam, en la parte de arriba. Yo no he ido, es que me han contado. Y ahí cae una cosa enorme y de momento esa gente empieza a hablar en lengua y yo, que soy un boricua que nací en Francia, hay un boricua al lado mío hablando francés. Y este que se crió en Italia escucha a otro hablando italiano y aquel que se crió en Alemania escucha a otro hablando alemán. Eso fue lo que pasó. Bendito el nombre del Señor. ¿Pero qué hablaban? Las maravillas de Dios. Que había que arrepentirse, que era el tiempo de encontrar a Dios. Quizás algunos de ustedes no han tenido esa experiencia, nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Cuando surge el avivamiento en calle Comerío, nosotros escuchamos, por ejemplo, una hermana, Mamá Mary Torres, que era una hermana de la congregación muy amada, que ella no hablaba inglés, pero en el espíritu ella hablaba y glorificaba a Dios en inglés. ¿Se acuerdan? Aquí hay testigos de aquello. Y cuando se encampanaba en el espíritu, aquella doña decía, pero no habla inglés, pero ella estaba alabando al Señor en inglés. Y lo podíamos escuchar. El reverendo Lizardi también nos cuenta que cuando él recibe al Señor, está en una vigilia y por primera vez entra en una iglesia evangélica, allí en el barrio Hato Nuevo, en Guaynabo. Y cuando está en medio de la vigilia, a medianoche, un jíbaro que no hablaba inglés, que hablaba español y malo, eso que decían truje, ancina, aiga, el jíbaro que él conocía porque era maestro de esa comunidad,
se levanta en el espíritu y lo señala y le dice, you come to me now. Bendito el Señor. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre él y entró un cosquilleo de los pies a la garganta y dice él, sin saber lo que está diciendo, por inspiración del Espíritu, hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y cuando se da cuenta de lo que dice, cayó de rodillas y aquí se formó un reperpero boricua, ¿verdad? Pentecostal. Eran hermanos discípulos, empiezan a correr alrededor de él, glorificando a Dios, y de ahí viene más adelante un llamado pastoral. Bendito el Señor. La experiencia de Lizardi no se queda ahí. Cuando él recibe el llamado al ministerio, él ¿verdad? No cree que es un error, ¿verdad? Lo siente en su corazón. Pero dice, Señor, si esto es de Dios, si esto es tuyo, confírmamelo. Y en un círculo de oración se acerca un profeta y le habla en inglés, que no sabía inglés, y en francés, porque Lizardi hablaba los dos idiomas, y le confirme llamado pastorado. Y Lizardi pastoreó por más de 50 años en nuestra convención y murió el otro día de casi 100 años. Bendito el Señor. Mire, hermano, así puedo seguir contándole. Pero es como Dios usa los dones para llamar, para capacitar y para impactar. Pero esa señal de hablar en lenguas, ¿verdad? O esa primera señal, que es un don en sí mismo, pero no es lo único. Al contrario, hay dones, carisma. Carisma es una palabra griega que viene, ¿verdad? Viene del griego que significa don, regalo. Y se habla de los carismas, los dones del Espíritu, que son los que Dios nos da para capacitarnos para hacer su obra. Lenguas, interpretación, profecía, discernimiento, reprensión de demonios. Y dentro de la iglesia, ¿verdad? Carismática, de toda esta iglesia apostólica, lo que estábamos viendo era una manifestación constante de los dones del Espíritu, de tal manera que habían señales, milagros y prodigios. Y la gente viendo las señales, los milagros y los prodigios que hacían los apóstoles, la iglesia sigue creciendo hasta los miles, ¿verdad? Y la iglesia, ¿verdad? En esos primeros 3 siglos de historia, perdón, la iglesia va creciendo y sigue practicando y viviendo al calor de la experiencia de Pentecostés. Una iglesia carismática, llena del poder de Dios, donde había sanidades, milagros, prodigios, reprensión, provisión y todo eso. Sin embargo, cuando estamos llegando ya al siglo IV de la historia de la iglesia cristiana, esa experiencia se va descuidando, nunca desaparece por completo, porque hay documentos, ¿verdad?, que en aquel monasterio, que en aquel convento, que en aquella comunidad de fe, en aquel país, siempre ha habido la manifestación del Espíritu Santo con lenguas y distintos milagros, pero en un momento dado se apaga como de tal manera que la enseñanza oficial de la iglesia en la Edad Media es que esos dones eran necesarios al principio de la iglesia, en la edad de los apóstoles, pero que una vez ya estaba la Biblia y teníamos todo, ¿verdad?, todo ese conocimiento y revelación documentado en la Biblia, que ya no era necesario la manifestación de los dones del Espíritu Santo y que esa experiencia de hablar en lengua sí es correcto, sí es bíblica, sí pasó, pero que ya no era necesario y que ya no era importante en la vida de la iglesia. Tan es así que los reformadores, esa es la doctrina que sostienen, y eso fue lo que se enseñó. Y tan es así que hasta el siglo XIX, esa es básicamente la doctrina que prevalece. Pero en el siglo XIX, dice el Señor, ¿verdad?, en los postreros días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Después de tantos siglos, casi 14, 15 siglos, donde esa enseñanza está como escondida y la gente la está ignorando, en el siglo XIX comienza un mover de Dios, del Espíritu, en todo el mundo, en distintas partes. Inglaterra, África del Sur, Argentina, Chile, los países de Escandinavia, los países nórdicos y en Estados Unidos. Y de todas esas experiencias y avivamientos, quizás el más que conocemos nosotros es el avivamiento de la calle Azusa en California en el 1906. Que, ¿verdad?, ese avivamiento hace 10 años se celebró el centenario y fue un avivamiento extraordinario donde pasó lo inaudito, lo que nunca se había visto. En distintos lugares ya se estaba hablando de la restauración de los dones, de que la iglesia volviera a tener el carisma, el poder del Espíritu. Y distintos maestros, ¿verdad?, empezaron a leer la Biblia y dijeron, pero ven acá, aquí vemos que cuando se imponían las manos, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo y hablaban en lengua, ¿verdad? Pasó allá en la casa de Cornelio, de hecho, sin imponer manos. Allá en Éfeso, cuando Pablo va en el capítulo 19 de Hechos, dice que se encuentran unos discípulos y dijeron, ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? ¿Y qué contestan ellos? Ni sabíamos que eso existía.
¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Pues ahora los bautizo en el nombre de Jesús, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pues cuando los maestros del siglo XIX ven eso, dicen, ¿pero qué pasa que no lo estamos viendo? Pues ¿será que no estamos haciendo lo que se supone que hagamos? Vamos a orar y vamos a imponer las manos para que la gente reciba el poder del Espíritu Santo. Y así empezaron a hacer en distintos sitios. No tengo historia para contarle todo el evento, pero en la calle Azusa, uno de esos maestros que se llamaba, ay Dios mío, tengo 60 años ya, espérate, William Seymour, perdón, es que estoy retirado y estas cosas pasan. El reverendo el pastor William Seymour, un hombre afroamericano, hizo algo inaudito. Él creía en esto, llega allá a California, a calle Azusa, Los Ángeles, si no me equivoco, y empieza a ministrarle a blancos, afroamericanos, asiáticos, a hispanos, latinos, inmigrantes, y a todos ellos empieza a ministrarles y a imponer las manos para que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y pasó lo que pasó en Pentecostés. Cuando la gente vio ese revolú en Pentecostés, ¿qué dijo? Estos están llenos de mosto, están borrachos, porque se formó una cosa que nunca habían visto. Y en el furor del Espíritu, la gente alababa, gritaba. Pues eso pasó allá en Azusa. Pero no solo eso, gente que llegaba endemoniada, salía liberada. Gente que llegaba enferma, salía sanada. Gente que llegaba sin provisión de qué comer, Dios empezó a hacer provisión. Y eso formó un escándalo que vinieron los periódicos seculares a cubrir lo que estaba pasando allí. Algunos para criticarlos y otros para decir que era bueno. Eso empezó a documentarse en todas las revistas cristianas evangélicas y llegó alrededor del mundo, a tal punto que fueron hasta allí y de allí se llenaron del poder del Espíritu Santo, y de manera que ese avivamiento se extendió a todo el mundo a través de lo que pasó allí. Dios se la sabe toda, es un Dios estratégico. ¿Por qué pasó en ese momento? Era el momento en el reloj de Dios. ¿Por qué en California? Un punto que está creciendo y un punto medio en lo que es Estados Unidos, Europa y lo que es Asia Pacífico. Y de ahí salían misioneros entonces hacia todo el mundo. ¿Están conmigo hasta aquí, verdad? En ese periodo de expansión, de 1906 a 1909, que fue el pico de ese avivamiento, un grupo de unos misioneros que salieron de la calle Azusa en California fueron a Hawái, camino a Asia. Se detienen en Hawái, hacen escala, y allí encuentran una comunidad de puertorriqueños que estaban trabajando en la agricultura. Y esos puertorriqueños habían llegado allí desde principios de siglo, más o menos 1900 a 1903, 4. Fueron cientos, si no miles de puertorriqueños que fueron a trabajar en Hawái en la agricultura. Cuando ellos llegan, ya estos puertorriqueños eran una iglesia porque, de acuerdo a la investigación de la doctora Helen Santiago, los misioneros del Ejército de Salvación habían hecho trabajo misionero en ese grupo, así que hay una iglesia hispana mayormente de puertorriqueños. Y en el 1912 llegan allí estos misioneros de la calle Azusa, y estos grupos que son creyentes hicieron lo que dice allí en Éfeso, en Hechos capítulo 19, dice, oye, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Pues no, ¿de qué tú me estás hablando? Pues miren, mis hermanos, les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo y la plenitud de Dios. Y se transformaron, empezaron a ver milagros, señales, prodigios, la adoración esta espontánea que tenemos los boricuas, que donde quiera armamos el revolú, el reperpero, ¿verdad, Norma? ¿Verdad? Ahí, o sea, el evangelio es uno, pero toma la cultura, ¿verdad? Y nosotros pues somos así esplayados, espontáneos. El corito rápido, la alabanza espontánea, en voz alta y todo, contrario a otras culturas. Pero eso fue lo que realmente sucede allí. Y estos hombres, no solamente y mujeres, porque eran hombres y mujeres, reciben el llamado de Dios al ministerio. Y con esa experiencia dicen, esto tenemos que llevarlo a nuestro país, a Puerto Rico. Así es como en el 1912, ellos tienen la experiencia, y en el 1916, un grupo de 6 o 7, pero en 1916-17, 6 o 7 puertorriqueños vienen entonces a Puerto Rico. Primero están 3 años trabajando entre las Asambleas de Dios y los hispanos en California, y después de 3 años, en el 1916, vienen a Puerto Rico a iniciar entonces la obra pentecostal, comenzando en San Juan y después en Ponce. Ahora la pregunta es, ¿por qué había puertorriqueños
trabajando en Hawái. ¿Cómo es que llegaron allí? Y es importante que yo les hable de esto ahora para que puedan entender el impacto que tuvo la obra pentecostal y la obra evangélica en general en Puerto Rico. Así que voy a dar un pasito para atrás, al 1898, y un poquito más atrás, cuando está aquí España, ¿verdad? En el 1898, a principio, esto es una colonia, territorio español, y aquí la religión que había era la religión católico-romana y cualquier otra religión estaba prohibida. El protestantismo estaba prohibido, a tal punto que no se podía tener la Biblia, estaba prohibido que la gente tuviera una Biblia en su casa. Estaba prohibido que la leyera, que la interpretara. Solamente algunos que eran ingleses, británicos, tenían permiso para reunirse en una iglesia anglicana en Ponce y creo que otra en San Juan, eran los únicos, pero los que eran ciudadanos, ¿verdad?, de Puerto Rico, no tenían ese derecho ni esa oportunidad. En Puerto Rico existe entonces realmente la Iglesia Católica Romana formal, regular, que es la Iglesia Católica Romana que había en los pueblos, con los sacerdotes, los curas, estructurados, pero el campo realmente no hay atención pastoral de ningún tipo. Y hay un catolicismo popular, que era una mezcla de catolicismo, espiritismo y africanismo, que eso en teología es un sincretismo, una combinación, una melcocha, revolú, ¿verdad? Zambumbia teológica. ¿Me entendieron? Que no sé. Es un enredo. Usted no ve gente enredada por ahí, que son cristianos, pero son nueva era. Son cristianos, pero creo en la reencarnación. Soy cristiano, pero también soy budista. Y soy cristiano, pero también soy musulmán. Mentira del diablo, porque una cosa no es compatible con la otra. Pero en la ignorancia de no tener un cuidado pastoral, una enseñanza correcta a base de las escrituras, pues la gente está enredada. Así que está el catolicismo regular y este otro catolicismo. Así que ese es el ambiente religioso. En el 1898 viene el cambio de soberanía, donde como resultado de la guerra hispanoamericana, Puerto Rico entonces pasa a ser posesión de Estados Unidos. Y así en 1899, entonces se abren las puertas del protestantismo en Puerto Rico, y los primeros que vienen, obviamente, pues son misioneros norteamericanos que vienen a trabajar en Puerto Rico, mayormente 5 denominaciones principales. Fueron más, pero bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos, discípulos de Cristo y más adelante evangélicos unidos, congregacionalistas. Pero esas son las denominaciones principales. Esta gente conocía el evangelio, gente de Dios, misioneros, y nos enseñaron el evangelio, nos predicaron el evangelio, pero ellos sostenían la teología de muchos, y la mayoría en ese momento, que las manifestaciones del Espíritu Santo eran cosas de la iglesia primitiva y que no eran cosas de este tiempo. Y así vinieron, y así evangelizaron, y así pues empezaron a traer el evangelio a Puerto Rico, ¿verdad? Los discípulos de Cristo pues nos asignaron la zona norte central y por eso hay tantas iglesias entre Bayamón, el centro de la isla, hasta Vega Baja, hasta San Juan por allá, ¿verdad? Así que ese es el panorama. Pero entonces, eso es para que entiendan, cuando viene el pentecostalismo trae una doctrina, el mismo evangelio, pero a eso le añade lo que es el bautismo del Espíritu Santo y eso crea unos conflictos que ahorita entro en eso. Ese es el ambiente religioso. En el aspecto económico, en el año 1899, Puerto Rico sufrió uno de los peores huracanes de su historia, el huracán San Ciriaco. ¿Algunos de ustedes escucharon a sus abuelas o bisabuelas hablar de San Ciriaco? De hecho, lo recordaban la fecha. A mi abuela se le paraban los pelos. Ella decía, mañana es San Ciriaco. San Ciriaco fue un restaurante categoría 4 que entró desde Arroyo y salió por Aguadilla, más de 140 millas por hora. La devastación de San Ciriaco fue tan grande que aquí murieron cerca de 3.400 personas. Peor que lo que pasó en Haití en estos días. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que fue San Ciriaco. Más de 3.400 personas murieron. La cosecha, ¿verdad? Puerto Rico dependía de la agricultura. El producto principal era el café, segundo el tabaco, tercero la caña. La caña vino a ser más fuerte en el siglo XX. Pero en ese tiempo el café era el producto principal de Puerto Rico. Y cuando viene toda esta catástrofe, entonces se pierden las cosechas, no hay trabajo, hay un desempleo brutal. Otros mercados vienen a llenar el espacio de Puerto Rico y nunca jamás logramos recuperar ese mercado. Así que hay hambre, miseria, gente descalza, analfabeta,
La expectativa promedio de vida de puertorriqueño en esos años era 30 años de vida. Tú nacías a los 30 años, lo más probable ya estabas muerto. Gloria a Dios en este siglo, que yo espero llegar a los 100 con la ayuda del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y espero verlo a todos ustedes en mi cumpleaños número 100. Espero que estén todos ahí. Pero hay una diferencia enorme, ¿verdad? Así que primero tenemos una situación de una crisis económica. Segundo, con el cambio en soberanía, los primeros 50 años en la historia de Puerto Rico, bajo el gobierno americano, no estuvimos mejor que con los españoles, estuvimos peor, ¿verdad? Y me perdonan los que piensen diferente, pero esa es la historia. Realmente Puerto Rico se convierte en la nación más pobre del Caribe. Haití estaba mejor que nosotros, Santo Domingo estaba mejor que nosotros, Cuba estaba mejor que nosotros en ese tiempo. Y eso pues se debió a varios factores. Primero, hubo un cambio, se devaluó la moneda local. El gobierno norteamericano, la moneda local la devaluó en un 40%. Como parte de su política económica, quiere decir que el poder adquisitivo de puertorriqueños se redujo drásticamente. En segundo lugar, vinieron los grandes emporios a comprar las tierras al jíbaro. Y el jíbaro, deslumbrado, viendo ese montón de chavos, le vendió las tierras. ¿Recuerdan aquel poema de Virgilio Dávila? No des tu tierra al extraño, por más que te pague bien, porque el que vende el terruño, vende su patria con él. Viene a raíz de esas situaciones que está viviendo Puerto Rico, donde yo, que era dueño de mi finquita, la vendí, se me acabaron los chavos, y pasé a ser un peón con un salario de miseria en la tierra donde yo anteriormente era dueño. Y por eso la situación económica del puertorriqueño empeoró en esos primeros 50 años. Así que, ¿cuál es la solución? Hay escasez de recursos, no hay chavos. La política del gobierno es que hay una sobrepoblación, por lo tanto, hay que empezar a mandar gente fuera de aquí, donde haya trabajo. ¿Y dónde podían trabajar? Pues en la agricultura, pues los mandaron para Nueva York, para Virginia, para Carolina del Sur, para California, para Texas, y empieza una ola migratoria auspiciada por el gobierno. Pero el problema es, mis hermanos, ¿verdad? Y perdonen, no quiero que nadie se sienta, pero es que iban bajo engaño. Les ofrecían villas y castillas. Mira, ibas a tener tu casa, tu finquita, te puedes llevar la familia, va a estar todo bien. Yo pensaba que esas cosas ya no pasaban, pero estaba hablando con hermanos de esta iglesia que pasó una situación similar en estos días, donde fue como obrar otro sitio y le engañaron. Y yo creía que eso ya no pasaba, pero así fue que pasó. De tal manera que esta gente empieza a ir y cuando llegan a ese sitio están en barracas del ejército, con un salario de hambre, sin dinero para regresar y no tienen más remedio que quedarse. Uno de esos grupos llega entonces hasta Hawái. Hasta ahora, ¿van conmigo? En el 1903, un hombre llamado Juan L. Lugo, un adolescente en esa época, con su madre, junto con otros cientos de puertorriqueños, tomó un barco en San Juan, llegaron a Nueva Orleans, de ahí tomaron un tren, llegaron a California, de un barco para llegar hasta Hawái, para encontrarse con esas deplorables condiciones de trabajo, pero sin remedio, porque no tenían los recursos para regresar. Así que están allí de 1903 a 1912, pero miren la misericordia de Dios. En la crisis, como emigrantes, como gente que no tiene recursos, ese es el escenario que usa Dios para que esta gente conozca el Evangelio. Y no solamente conoce el Evangelio, ¿verdad? Conoce el Evangelio y conoce el Evangelio de poder. Que cuando llegan esta gente de la calle Azusa, este grupo de puertorriqueños reciben esta experiencia y de ahí es que surgen esos primeros líderes pentecostales que vienen a Puerto Rico. Y así que en el año 1916 llega Juan L. Lugo, junto con otros más adelante Panchito Ortiz, que es otro de los nombres que ustedes escuchan en la historia, Salomón Feliciano, son otros que ustedes no escuchan, Lena, una norteamericana, Lena White, creo que era, Lena Howe, también pues empiezan en 1916 porque es experiencia pentecostal en Puerto Rico y empieza a llenarse, ¿verdad?, Puerto Rico de lo que es el pentecostalismo. Ahora, ¿cuál es la reacción de las personas que están aquí? Esta gente, pues, como les dije, están predicando el mismo evangelio que todo el mundo, el mismo evangelio. El hombre es pecador, tiene que arrepentirse, necesita a Jesús como Señor y Salvador de su vida, hay que vivir una vida de santidad y tenemos que, ¿verdad?, agradar al Señor. Pero además de ese evangelio, ellos decían, Cristo salva, pero también trajeron otros elementos que habían aprendido en su experiencia pentecostal,
Cristo salva, ustedes digan conmigo, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo vuelve. Así que el evangelio pentecostal entonces tiene esos 4 pilares en su teología. Cristo salva, sana, bautiza, y cuando bautiza es bautiza con el Espíritu Santo, y Cristo vuelve. Bueno, el asunto es que pues no les fue muy bien en el sentido de que fueron perseguidos por los católicos, porque eran protestantes, y fueron perseguidos por los protestantes, porque eran protestantes, pero también eran pentecostales. Así que ellos escuchan esta experiencia y les suena tan extraño, y realmente inicialmente pues no tienen la aceptación de lo que es, ¿verdad?, la comunidad religiosa, pero por otro lado, no podían negar la transformación que estaba sucediendo. O sea, no podían negar que este hombre era alcohólico, se convierte a Cristo, recibe el poder del Espíritu Santo y es capacitado para dejar los vicios. Que este hombre era maltratante y ahora trata bien a su familia. Que este hombre no hacía provisión para los suyos, pero ahora lo hace. Que este tenía tuberculosis, que se estaba muriendo y el Señor lo sanó. Que aquella tenía lepra y tuvo lepra y el Señor le limpió la piel. Y esos testimonios están documentados en la historia. Digan gloria a Dios, digan amén. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que dice la Biblia que debemos hacer. Pongan las manos y que la gente reciba el poder del Espíritu. Unjan con aceite al enfermo y será sanado, gloria a Dios. Que venga el atado, el endemoniado, y si hay autoridad, sale el demonio para afuera en el nombre de Jesús. Y cuando ellos empiezan a ver que esas cosas empiezan a pasar, dicen, espérate, pero es que esto es genuino. O sea, la experiencia nos es ajena, empezaron a decir algunos, pero esto es genuino. Y este movimiento empieza a crecer, ¿verdad? Primero por la unción y el respaldo de Dios, por los milagros y las señales que lo siguen, pero hay otros elementos que ayudan al crecimiento de lo que es esta experiencia pentecostal, que básicamente tiene 3 centros. Ponce, con Juan L. Lugo, Arecibo, con Panchito Ortiz, y en Santurce, con Lena Howe. Y esos 3 centros empiezan entonces a predicar en toda la isla. Había una diferencia bien grande. En este caso, no es un sacerdote español que le está hablando de la misa, ¿verdad? Con ese acento y esa cosa, de alguien que no conoce la cultura, que viene de afuera y no sabe lo que está pasando y que viene con su mundo y sus prejuicios. Tampoco es un misionero norteamericano que viene con este acento extraño, you know what I mean, en el Overleal, ¿verdad? Puerto Rico, todo eso, que también es extraño a todo esto. Estos son puertorriqueños de aquí, pobres como yo, que han pasado la salsa y el guayacán, que caminan descalzos como yo, que algunos eran analfabetas como yo, pero predicando un mensaje de esperanza. No de la teoría, sino de la vivencia, de la práctica. ¿Estás enfermo? Vamos a orar. No hay plan médico, no hay reforma, no hay Triple S, no hay First Medical, no hay ni siquiera CDT, no hay hospitales. ¿Qué más nos queda? ¿Creerle a Dios? Creerle a Dios, mis hermanos, y si usáramos eso como recurso primero, veríamos más milagros en nuestra vida. Y me incluyo yo en esa exhortación, ¿verdad? Hay necesidad, no hagas truco, ora que Dios hará provisión, ¿verdad? Y cuando estos hermanos empiezan a hablar de esto y empiezan a salir los testimonios y ven todo lo que está sucediendo, entonces hay una aceptación, porque es un mensaje que está legitimado por gente como yo, que habla el idioma que yo, que ha pasado mis mismas necesidades. Por lo tanto, lo puedo creer porque estoy viendo el testimonio en sus vidas. Así que en aquel momento, aunque hay esa primera resistencia, eventualmente ellos empiezan a trabajar directamente en los campos, ¿verdad? Y la mayoría eran, pues muchos analfabetas, se convierten, escuchan el Evangelio, se aprenden la Biblia de memoria o le piden a alguien que se las lea, y ellos salían todos los días de estos centros, Ponce, Arecibo, Santurce, empezaban a predicar casa por casa, a meterse en el campo sin salario, sin sostén, viviendo de la hospitalidad del jíbaro. Y en Puerto Rico había una ley, y todavía existe, la ley de hospitalidad. Ya no se puede, ¿verdad?, meter a todo el mundo en la casa, cuidado con eso, pero en aquel tiempo, básicamente, la ley de hospitalidad decía que el que llegaba extranjero, ¿verdad?, que el que llegaba caminando por allí, si llegaba a la hora de la comida, se sentaba y de lo poquito que había, se repartía a todo el mundo. Y si era visita, se le daba lo mejor.
Yo escuchaba cuentos de mis tíos, que eran viejitos. No es que yo sea viejo, ellos eran los viejos. Que ellos decían que cuando ellos le daban la comida, se comían la carne primero rápido, si era que había. Porque si llegaba visita, ustedes lo oyeron los cuentos también, ¿verdad? Y de esa ley de hospitalidad, Dios hizo provisión para sostener a estos misioneros. Ellos aprendieron a diezmar. De hecho, esa iglesia fue totalmente autosuficiente, asociados primero a las Asambleas de Dios, más adelante pasan a ser la Iglesia de Dios Pentecostal de Puerto Rico, movimiento internacional, pero ellos no dependían de ofrendas de nada, ni ayudas de Estados Unidos, de ningún lado, porque aprendieron a trabajar y a diezmar para sostener a sus obreros. Eso vino más adelante, pero en esos primeros años, básicamente pasaron necesidades y fueron misioneros realmente por amor al Evangelio. El esposo, la esposa, los niños, toda la familia participando de ese trabajo misionero. La adoración se avivó con los ritmos y músicos autóctonos, con el cuatro, la guitarra, el guícharo y el pandero. Bendito, ¿cuántos dicen amén? La manifestación de los dones del Espíritu Santo. Mire, mi hermano, yo he visto todas las tradiciones musicales de nuestro tiempo. Y pues, yo recuerdo el órgano en mi iglesia madre. Santo, santo, santo. ¿Verdad, Reino? Oh, Dios. Bueno, y déjeme decirle, yo lo vacilo, pero a mí me encanta. Porque es la adoración con que yo crecí y yo la escucho, te digo, yo me remonto por todo lo que representa, ¿verdad? Pero también me encanta el corito pentecostal a Tosuiche, con la pandereta. No, ay Dios, todo eso. Eso es lo mío, me encanta también, gloria a Dios. Porque ahí está mi cultura caribeña, mi cultura boricua, ¿verdad? Y cuando vienen las Navidades, Eliezer, eso va a ser, mira, glorioso, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Esta onda de adoración, he aprendido también a que me guste, pero estoy ahí bregando con eso. Pero estamos hablando de que esta adoración básicamente en este siglo toma la forma de la cultura, del tiempo. Y ya no es lo que me enseñó España ni lo que me enseñó el americano, es mi propio pueblo y adoro a Dios en mi idioma, con mis costumbres, con mis cosas. Así que a eso obviamente la manifestación de los dones, los milagros, y en la década del 30 también ellos empiezan un proceso de expansión misionera. También otra característica de esta iglesia que aceptó desde el principio el ministerio de la mujer. Más adelante se pusieron un poquito changos y lo limitaron, ¿verdad? Eso ustedes lo saben. Pero en esos primeros 50 años la mujer era tan pastora, tan ministro como el hombre. Y hay, ¿verdad? Hay registro histórico de mujeres pastoras ordenadas propiamente dentro de la iglesia pentecostal en Puerto Rico. Así que aceptaban el ministerio de la mujer, promovieron la preparación de los laicos y más adelante, pues obviamente, crearon sus escuelas teológicas también para ir preparando a sus ministros. Bueno, hasta aquí, ¿estamos bien? Esos son los primeros 50 años y hemos visto, ¿verdad? Cuando vemos ahora lo que es la iglesia pentecostal y lo que es la iglesia protestante, ¿verdad? En Puerto Rico, pues tenemos que ver que de una minoría, ahora básicamente algunos estiman que en Puerto Rico hay cerca entre 1.5 millones a 2 millones de cristianos protestantes, de los cuales el 70% son básicamente pentecostales. ¿Ok? Así que ahora voy a hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos 50 años, porque cuando vemos la historia de Puerto Rico y del pentecostalismo, nosotros podemos ver 3 etapas, ¿verdad? Y de acuerdo a que usted le pregunte, yo para simplificarme la vida reconozco 3 etapas en el desarrollo del pentecostalismo en Puerto Rico y voy a ampliar eso, no del pentecostalismo como tradición, sino de la experiencia de Pentecostés, porque está el pentecostalismo como denominación, pero como hemos estado hablando, está la experiencia de Pentecostés, que es la experiencia de aceptar y creer en lo que son los dones del Espíritu Santo y esa manifestación de hablar en lenguas y todo lo que representa. Primero es el pentecostalismo tradicional, que es el que estamos hablando, que comienza ya en el 1916 hasta el 1950, 60 es el que domina, y ahí están las denominaciones que más impacto tuvieron, y hasta el día de hoy, la Iglesia de Dios Pentecostal, las Asambleas de Dios, Defensores de la Fe, la Iglesia de Dios Mission Board son las principales, pero estamos hablando de decenas de otros concilios. Pero estos son los que dominaron la escena en ese tiempo. Ahora voy a la etapa que yo viví. La segunda etapa es el movimiento de renovación carismática
que ocurre en Puerto Rico entre 1970 y el 1990. Y déjeme decirle la diferencia entre una época y la otra. Si yo era un hermano que asistía a la iglesia bautista y yo tenía contacto con hermanos pentecostales y fui a una vigilia allá en Manatí y allá oraron por mí y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, pues mis hermanos, yo trataba de hacer eso en mi iglesia madre, en la iglesia bautista donde me congregaba. ¿Qué me hacían? Psst, cállese. Cállese, está aquí rompiendo el orden. Bueno, estaría rompiendo el orden. Pero eso de ponerme a decir aleluya y gloria a Dios y hablarle en lengua y me ponían a orar y ahí hablarle en lengua, ¿verdad? Como vemos que pasa aquí entre nosotros, pues eso no se podía porque no era aceptado, ¿verdad? Así que si yo venía de una tradición bautista o luterana o metodista y yo tenía esa experiencia, lo más probable era que para yo poder entonces adorar de acuerdo a esa experiencia, tenía que moverme a una iglesia pentecostal, ¿verdad? En los años 70, 90, cuando viene el movimiento de renovación carismática, eso cambia. Y hay unos factores históricos donde hay una apertura y las iglesias tradicionales, ¿verdad? Las iglesias históricas, que son esas primeras que vinieron, empezaron entonces a aceptar esa experiencia. Y aquí hay un paréntesis para dejarles saber que la excepción a esa norma eran los discípulos de Cristo, porque los discípulos de Cristo en la década del 30 tuvimos un avivamiento de tipo pentecostal y nosotros aceptamos desde tan temprano como en la década del 30, ¿verdad?, la enseñanza del que Cristo salva, sana, bautiza y vuelve, ¿verdad?, y la manifestación de los dones del Espíritu. Si usted quiere saber más sobre eso, lea el libro de un muchacho de Bayamón bien conocido. ¿Cómo es que se llama este? ¿Cómo es este? Crenley Cruz. Lea el libro que narra la historia de ese avivamiento, porque por eso digo, los discípulos fuimos la excepción, porque hay unas circunstancias extraordinarias que en el reloj de Dios se dieron, que la iglesia discípulo de Cristo tuvo esa experiencia tan temprano como en los años 30, cuando las demás denominaciones vinieron a aceptarlo allá en los años 70, 80 y 90. Pero ¿cuáles fueron esas circunstancias que se dan en los años 70? Bueno, en primer lugar, hay una crisis económica brutal en Puerto Rico en los años 70, que es la crisis petrolera. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿O soy yo nada más? O a lo mejor lo vivieron y ni se dieron cuenta. Donde el precio del petróleo básicamente se subió 500, 600%, se restringió la producción, una crisis petrolera que afectó a Estados Unidos y todo el mundo, la OPEP, Organización Países Exportadores de Petróleo, como una manera de controlar el comercio, controlar la producción y creó una crisis en Puerto Rico brutal. Para los que se acuerdan, en la época de Hernández Colón, gobernador, de 72 a 76, un desempleo de casi 30 y pico %, una crisis económica, desempleo. De hecho, hay una ola migratoria enorme hacia Estados Unidos, igual que está pasando ahora ante tanta crisis. Así que esa crisis económica hizo que la gente hiciera lo que normalmente tú y yo hacemos cuando tenemos crisis. ¿Qué hacemos? Buscamos de Dios y miramos a Dios y buscamos sustento, refugio y provisión de parte de Dios. En segundo lugar, la guerra de Vietnam, el efecto de esa guerra devastador y la gente sufriendo enormemente también busca refugio en el Señor. En tercer lugar, las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos llega aquí a través de libros, revistas, la radio, la televisión. ¿Cuántos leyeron aquel libro que se llamaba Como un viento recio? ¿Cuántos leyeron Hablan en otras lenguas? ¿Cuántos leyeron Creo en los milagros de Catherine Kuhlman? ¿Cuántos leyeron 70 años de milagro? Ese no era tan conocido, pero yo lo leí. ¿Cuál? No, claro, hay pastora. ¿Ves? Esa es la ayuda idónea que Dios ha puesto. Corre, Nicky, corre. ¿Quién lo leyó? Entre la cruz y el puñal, de Wilkerson. Pues eso hablaba de todo este avivamiento y apertura que estaba sucediendo en Estados Unidos, donde ya la experiencia pentecostal no era exclusiva de los pentecostales. Luteranos, metodistas, presbiterianos, empezaron también a pedir y a recibir el bautismo y el poder del Espíritu Santo. Y ustedes recordarán que en esos años surgen unos movimientos en Puerto Rico, como por ejemplo, Iván, la iglesia de las catacumbas, ¿verdad? Que es una iglesia viva, fuerte, activa, que surge de ese movimiento en los años 70 como una apertura. También viene la iglesia del joven, quizás los ministros más conocidos de esa iglesia, Richie Ray y Bobby Cruz.
tan fuerte es esa apertura que desde Estados Unidos, pero también en Puerto Rico, este movimiento de renovación carismática se metió dentro de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Sufrieron rechazo, ¿verdad? Y eventualmente el grupo abandona la Iglesia Católica y crea todo un concilio, ¿verdad?, de iglesias carismáticas en Puerto Rico. Pero debo decir que en la Iglesia Católica hay católicos romanos que son carismáticos. Usted lo sabe y los conoce. Están por ahí, son gente llena de Dios. Así que tenemos esta experiencia donde el Espíritu Santo empieza a derramarse. ¿Y qué dijo el profeta Joel? En los postreros tiempos, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aquí dice el Señor, en aquellos días voy a derramar de mi Espíritu sobre toda carne. Y esta es una de las señales que aquellos que creemos que el Señor está cerca, entendemos que el cumplimiento de esta profecía nos acerca cada vez más al regreso del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y estos son solo algunos ejemplos de lo que pasó en aquellos años. Y yo les digo, mis hermanos, ese avivamiento yo lo viví, yo lo vi. No tengo mucho tiempo para hablar de eso, pero solo les digo que habiendo sido criado en la iglesia y habiendo escuchado todo aquello, eso eran cosas que eran experiencia de otros. Pero en una noche yo tuve mi experiencia y en mi cuarto le pedí al Señor que me llenara y me llenó de la plenitud del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Yo estuve hablando en lenguas como 3 días de forma... Mire, mis hermanos, yo recibí tal impacto. Yo estuve como 3 meses, ¿verdad, Marta? 3 meses o 4 estuvimos pidiendo la experiencia. 3 meses estuvimos cada noche, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname. Y no pasaba nada. Y un día dije, ay, me cansé, no lo hago más. Se acabó, no pido más porque eso es para todo el mundo menos para mí. La pastora esa noche pasó al frente, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y dije, este está bueno, ya por un lado y yo por otro. Pues yo dije, Señor, ¿verdad? Obviamente había una crisis aquí romántica, ¿verdad? Y dije, espérate, ya por allá que no puede ser. Pero en aquel momento yo estoy en una crisis existencial, donde realmente yo estoy desorientado como joven. Y esa noche digo, Señor, mira, ayúdame. Si de verdad tú existes, revélate a mí. Mire, mis hermanos, yo estuve como media hora orando, bajó y como yo lo explico es así. El cuarto se llenó de una presencia especial, esa presencia se metió en mi pecho y por aquí hasta aquí, y empecé a hablar en otras lenguas. Bendito el nombre del Señor. Pero no es la cuestión de hablar en lengua, es que la mente se aclara, la paz llega. El gozo se manifiesta. Oh, gloria a Dios. Y todo aquel revolú que tenía, el Señor me centró. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Porque Él me llevó de la mano. Y esa experiencia realmente es la que me cambió, mis hermanos. Porque solito yo no podía. Yo admiro a aquel que ha podido seguir con esta experiencia. Mi madre tiene 90 y pico de años, lleva más de 60 en el Evangelio y no ha tenido esta experiencia de una cristiana fiel, firme. Yo sin esta experiencia confieso, esta experiencia no es para el fuerte, es para el débil. A los que necesitamos esta experiencia de fuego para sostenernos. Y esa fue mi experiencia, mis hermanos. Y muchas cosas sucedieron donde la iglesia sigue creciendo. Y ya cuando hablamos de la tercera etapa, no tengo tiempo para entrar ahí, que es la etapa neopentecostal, que es la etapa que empieza en los años 90, algunos dicen que de 2000, que ya se caracteriza por otros movimientos, iglesias de prosperidad, movimiento de superfe, pues el movimiento apostólico, que está asociado ya a ese neopentecostalismo, que son otros elementos que no vamos a entrar. A lo que quiero llegar es esto, y esta es mi conclusión. Los tiempos de crisis son los tiempos que Dios usa para manifestarse. Esto es cierto a nivel individual, pero es cierto también a nivel nacional. Y es cierto en la vida de la iglesia. Aquella crisis del 1900 es la que hace que Lugo y su familia vayan a encontrarse con el Señor en Hawái. Estaba como José en Egipto, en el exilio, allá. Pero en medio de eso Dios se glorificó. Y de una circunstancia negativa Dios lo cambia en algo positivo. Y una circunstancia de prueba Dios lo cambia en una de bendición más grande todavía. En medio de la depresión de los años 30, hay un avivamiento en calle Comerío entre los discípulos de Cristo, donde la gente se reunía a orar al mediodía para clamar de Dios, Señor, trae tiempos de refrigerio, porque hay hambre, hay enfermedad. La gente muere de desnutrición, no de parásitos, sino de hambre. Señor, ¿qué vas a hacer? Y empiezan a clamar de Dios y Dios los visitó. Con un avivamiento poderoso empezaron a haber señales, milagros, prodigios, hasta alimentos multiplicados. Me han testificado a mí hermanos que vivieron en aquella época.
Y ante esa crisis también en los años 70 viene el avivamiento carismático de los años 70 en Puerto Rico. ¿Y qué nos está pasando a nosotros ahora, mis hermanos? ¿Estaremos en crisis? Pues este es el escenario de Dios. Este es el momento de Dios. No porque Dios no quiso bendecirnos antes, sino que por nuestra testarudez hemos esperado hasta este momento de prueba para realmente clamar a Él. Pero sabemos que en su misericordia Él se va a glorificar. Y vamos a tener la visitación más grande de Dios que haya tenido la historia de Puerto Rico. Y vamos a estar preparándonos para el regreso del Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios siempre es igual. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros somos los que cambiamos. Cuando estamos cómodos, nos olvidamos de Él. Cuando hay abundancia, no le pedimos. Pero cuando vienen las crisis, Él responde como hubiera respondido siempre si siempre le buscáramos así. Pero en medio de esta crisis, el Señor va a responder igual como responde siempre. Y el avivamiento viene. Todo el escenario histórico, político, económico, religioso se alineó. Alíñate tú. Aleluya. Porque los que hemos vivido estas cosas en el pasado y los que las hemos oído de otros anteriores que las vivieron, sabemos que estamos como agua para chocolate. Aleluya. Y por eso ustedes me ven esa insistencia. El avivamiento viene porque uno ve la alineación. Cuando cayó Pentecostés y la gente se preguntó, ¿y entonces nosotros qué haremos? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Arrepentíos y convertíos. Se le estaba hablando a gente religiosa que estaba en medio de una fiesta religiosa. Porque el cambio de una sociedad y de un país empieza por la iglesia. Porque la iglesia sin consagración es lo mismo que el mundo, lamentablemente. Y Pedro le dijo a los religiosos judíos de su época, inspirado por el Espíritu Santo, arrepentíos y convertíos. Convertirse es cambiar de dirección. Si tú ibas camino al pecado, empezar a ir camino al altar. Si tú ibas camino al monte a hacer lo que te daba la gana, camino al recogimiento y al orden. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el refrigerio viene cuando hay esa visitación poderosa que, como dice Crelly, llena el corazón del Espíritu Santo, aclara la mente, trae paz y manifiesta el gozo. Entonces la gente no cuestiona para trabajar y servir, no, uno quiere estar en todas. Uno no se quiere callar, uno quiere decirle a todo el mundo, me pegué, pero no en la loto ni en la lotería, me pegué al premio mayor de la salvación y de la vida abundante en Cristo Jesús. Cuando un cristiano no evangeliza, no alaba, no sirve, está demostrando que está vacío de Dios, que no hay un fuego dentro de él, del Espíritu Santo, casi obligándolo a compartir, a decir, a anunciar, a bendecir, porque es algo tan glorioso que uno no quiere quedarse solo con eso, uno lo quiere dar a conocer. Y en esta mañana, sin planificar, yo entiendo que Dios nos cambió los planes porque esto era lo que teníamos que escuchar. Helen nos hubiera hablado solo de los pentecostales, muy bueno, y el que quiera saber de eso, yo puedo traerle libros de ella para que escuchen cómo fue la cosa del 1916, pero circunscrita la historia de ellos. Crelly nos la trajo completa, tanto en el nivel histórico, social, político, como la llegada de las iglesias históricas, como son las Discípulos de Cristo y las otras, y luego la llegada de las iglesias pentecostales en el 1916. Dios quiso que fuera así. Y Dios quiso que en este momento yo te compartiera este versículo para cerrar. Porque las iglesias están llenas de gente que necesitan arrepentirse,
que necesitan convertirse, o sea, cambiar de dirección, o sea, abandonar todavía unas cosas que son pecaminosas y se tienen que arrepentir por ellas y se tienen que convertir porque van a cambiar de dirección. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Serán borrados nuestros pecados y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si tú te sientes en esa necesidad, pasa ahora, que vamos a orar.